Bienvenidos a Periodismo Patriótico con Alejandro Krivitsky para descolonizar neuronas y argentinizar nuestra Argentina. Hola, bienvenidos a Periodismo Patriótico. Este espacio, este rinconcito en YouTube donde tratamos temas de descolonización mental de los argentinos. ¿Qué quiere decir eso? Descolonización mental de los argentinos, me lo han preguntado. Si la colonización fue hace mucho, en 1492, cuando vino Colón, bueno, desde ese entonces hasta hoy estamos siendo colonizados permanentemente. Solamente cambiamos los patrones colonizadores. Al principio fueron los castellanos, porque tampoco fue España la que colonizó el continente. No fue España. Eso te enseñan en la escuela. Pero España en 1492 no existía. Los que vinieron aquí fue un reino de lo que en lo que hoy llamamos España existía uno de los tantos reinos que fue Castilla. Por eso hablamos castellano y no hablamos vasco, ni hablamos gallego, ni hablamos catalán. Hablamos castellano porque los conquistadores fueron los del reino de Castilla. Y ese reino de Castilla nos trajo todo un esquema que hasta el día de hoy persiste acá, que es un esquema patriarcal, es un esquema clasista, pero lo peor, es un esquema racista que todavía sigue existiendo aquí. Fíjate las declaraciones esta semana de funcionarios del gobierno de Milei hablando de los marrones. Para no decir negros, los negros planeros, los marrones. Eso es racismo. También quiero aprovechar esto para hablar de que cuando yo hablo de los porteños, no hablo del porteño común, hablo del porteño que se cree oligarquía desde el puerto de Buenos Aires y que sufre la discriminación que nosotros sufrimos en el interior. Y te cuento por qué. Porque en el norte global, en Europa, en Estados Unidos, no existe el porteño. No existe. Y así como allá en el norte ni se habla de los habitantes, los compatriotas de Cava, los de Cava nos tratan de igual forma a los que vivimos en el interior de Argentina. Entonces, los que piensan están en Europa. Los que saben están en Europa. Los hombres cultos son europeos. Lo mismo pasa en la Argentina. Los que saben, los intelectuales, los periodistas, los profesionales, los médicos, están en Cava. En el interior no pensamos. Una idiotez tremenda en pleno siglo XXI. Cuando vos me estás viendo ahora y me conocés, y si no me conocés, soy Alejandro Krivitsky de la provincia de Formosa, periodista, escritor, diplomado en política internacional, ex corresponsal de guerra y escritor de varios libros. Pero bueno, los que me conocen o los que no me conocen y me están conociendo ahora, me conocen a través de las redes sociales. Entonces, es una idiotez plantearse el centralismo. Y lo peor no es el centralismo práctico, concreto, de las obras públicas, de la Casa de Gobierno y la Casa Rosada en Cava y todo ahí en Cava, sino es el trasplante mental, el pensar como un porteño. Y los porteños que piensan la Argentina como si la Argentina fuese Buenos Aires, como si toda la Argentina fuese Buenos Aires, y están planificando políticas públicas con esa conciencia. Entonces, claro, en Buenos Aires vos tal vez pueda privatizar una calle asfaltada, pero acá no tenemos asfalto. Y ninguna empresa privada nos va a hacer asfalto porque no tenemos un mango para pagar.
Y las comunidades originarias en mi provincia no tienen guita para pagar un asfalto. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a privatizar? Lo mismo que con la educación. Entonces tenemos un problema de doble colonialismo. El colonialismo que viene de afuera y nos coloniza como argentinos a todos, incluidos los porteños, y el colonialismo del centralismo porteño al resto del país. Y lo peor aún, que haya provincianos que viven en el interior como yo, pero que piensan como porteños. Y todo eso es parte de una estructura gigantesca que es el aparato del coloniaje. Es un aparato funcionando las 24 horas para licuarte y ametrallarte las neuronas argentinas. Para hacerte sentir inferior. Para hacerte creer que vivís en un país que está en un costadito, en el sur, abajo, y que no existimos. Y que necesitamos salvadores o mesías. Tenemos mucha tarea tenemos por delante. Y la idea de este canal es tratar de generar estos debates profundos que no se dan en los canales de televisión, porque los canales son porteños, con alcance nacional y con esa conciencia. Cuando vos ves, fíjate lo que te cuento, una experiencia mía como periodista. Hay veces que me invitan a canales porteños para estar un ratito nomás en un canal y quieren que yo vaya al piso, viajar 16 horas desde Formosa, con el costo que eso tiene, pagarme un hotel, comida, para estar un rato en un canal, o para ir a trabajar allá. ¿Por qué tengo que ir a trabajar a Cava para salir por uno de esos canales porteños con alcance de infección nacional? Porque infectan las mentes de todos los argentinos. Si al gato silvestre, bueno, en su momento no existían estas redes y él como entrerriano quiso dejar su Entre Río natal para ir a trabajar a Buenos Aires, está bien. Fantino dejar su Santa Fe natal para ir allá, o el de ADN para ir, dejar Córdoba para ir a trabajar allá, está bien, qué sé yo, no sé, problema de ellos. Ahora yo no me muevo de mi provincia, yo no me muevo del interior de la patria, porque de acá se ve diferente la Argentina como se ve desde el obelisco. Y hoy, en pleno siglo XXI, con la revolución de las tecnologías, estoy llegando a todo lo existente, a todo aquel que me encuentra. Por eso te pido que le des un me gusta al video y te suscribas al canal, así los algoritmos me ayudan a llegar a más cantidad de argentinos, para que entiendan y comprendan y se esclarezcan sobre cómo funciona el aparato del coloniaje, para desarmarlo, porque el aparato del coloniaje está vigente. Y la colonización se da por derecha, como lo tenemos Milei, copiando ideas de 4 siglos de Inglaterra, y por izquierda, a los marxistas. El problema no es Marx. Marx fue un genial pensador europeo, pero pensó desde Europa, pensó en base a la clase trabajadora de su país. Ni siquiera pensó en hacer la revolución en Rusia. Los rusos tomaron sus ideas. Él no pensaba en eso. Pero sí, y debo reconocer, pensaba originariamente. Pensaba desde su lugar de origen la realidad para transformarla. Él no pensaba en la Argentina, en América del Sur o en el sur global. Él pensaba en su momento, en su lugar, y cómo transformar esa explotación del hombre por el hombre que se daba ahí. Acá se daba y se da la explotación del hombre por el hombre, la lucha de clase, pero también la lucha racial, insisto, porque con la colonización que trajo los castellanos en sus carabelas, que trajeron,
vino un esquema de jerarquías raciales. Entonces los blanquitos estaban arriba, los criollos le seguían, los indios y por último los negros que no existían, que eran mercadería, se podía comprar y vender como se hacía. Entonces lo último de lo último es el negro. Y eso somos nosotros, los peronistas, los negros. Ahora los marrones se intentan corregir. Se sigue con esa jerarquía racial y clasista. Entonces, mientras sigamos con ese pensamiento racial, clasista, centroporteño, eurocéntrico, la Argentina no tiene destino. Porque lo único que vamos a hacer es colaborar en llenarle los barcos a los nuevos colonizadores con nuestras riquezas. Riquezas que nos sobran para que no haya un solo argentino con hambre. Riquezas que nos sobran para que no haya un solo jubilado padeciendo sus últimos días de vida por falta de remedio, de atención, de cariño. Eso es intolerable en un país tan rico y tan extenso, bicontinental como el nuestro. Y otra de las cosas que quiero también remarcar, y aprovechando estos minutos, es que yo veo mucho en las redes sociales, especialmente desde el campo nacional y popular, la permanente campaña de solidaridad con Palestina, lo cual está muy bien, en contra de la ocupación israelí, en contra de la masacre que se está cometiendo ahí. Pero no veo la misma intensidad de campaña en redes para pedir la liberación de los territorios ocupados en la Argentina, en nuestra patria, aquí donde vivimos. Y cuando me refiero a territorio ocupado, no me refiero solamente al territorio ocupado de Malvinas, al cual convirtieron en una base de la OTAN, sino también a los territorios ocupados y extranjerizados dentro de nuestro continente, que es casi la mayoría de las tierras en la Argentina. Estamos extranjerizados territorialmente, extranjerizados empresarialmente y colonizados mental. Si no resolvemos esos problemas, estamos fritos. Y el único movimiento que puede resolver ese problema es el justicialismo. Porque tiene una doctrina nacida aquí, pensada aquí, para nuestros problemas propios, en base a nuestra idiosincrasia patria. Pero el imperio, que es inteligente y que no descansa, ha logrado colonizar también al justicialismo, infiltrando al peronismo con progresistas y neoliberales, que son las dos patas del globalismo mundial. Sin doctrina no hay liberación. Sin descolonización no hay solución. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Sin soberanía no hay patria y sin patria no hay nada.